Buenas tardes, señoras y señores. Ante todo, quiero darle la bienvenida tanto a los que se encuentran presentes en este Salón de Actos del Cuartel General de la Armada, como a los que nos siguen a través del canal YouTube Armada, y agradecerles su asistencia a esta nueva entrega de la serie que hemos denominado Historias Navales. Cuando hace un tiempo me propusieron participar en esta serie de conferencias, no tuve dudas a la hora de elegir el tema. La Gran Armada, que en 1588, para ser exactos el 30 de mayo, zarpó de Lisboa al mando del duque de Medina Sidonia, compuesta por 130 velas rumbo al Canal de la Mancha, donde debía unirse a los tercios de Alejandro Farnesio, el duque de Parma. Y es que resulta difícil encontrar una página de la historia de esta importancia sobre la que se hayan vertido tantas leyendas y tergiversaciones, empezando incluso por el propio apelativo con la que se conoce popularmente. En este sentido, y a pesar de que existe polémica sobre su origen, parece ser que, de acuerdo con Colin Martin y Geoffrey Parker en su libro La Gran Armada, el origen de la palabra o de la definición de invencible viene de un opúsculo que fue publicado en Inglaterra en 1588 por el primer secretario de Estado de la reina Isabel, y que simulaba ser una carta que un jesuita inglés dirigía al embajador español en Francia. Después de una serie de consideraciones más o menos creíbles, terminaba con una frase significativa, y dice así: así termina esta narración de las desgracias de la Armada Española que ellos dieron en llamar invencible. Bueno, esta carta, este opúsculo fue traducido a todos los idiomas, o a muchos idiomas europeos, y de tal manera que llegó a convertirse en aceptado en toda Europa. Asimismo, es llamativo que tuvieran que transcurrir prácticamente 400 años, hasta el cuarto centenario, para que se pudiera iniciar un estudio profundo y objetivo, tanto por historiadores españoles como extranjeros, para y se aceptara sin un espíritu crítico la versión inglesa, que de manera oficial ha llegado a convertirse en una verdad histórica, y que hace buena la frase de que una mentira 1000 veces repetida llega a convertirse en verdad. En este contexto, incluso la famosa frase que habrán oído muchas veces ustedes y que ha quedado ligada en la historia de la Gran Armada, ni siquiera está documentada de que fuera pronunciada por Felipe II, y hay muchos historiadores que la ponen en duda. Bien, desde mi punto de vista creo que se han cometido dos errores a la hora de analizar y plantear el estudio histórico de la Gran Armada. En primer lugar, es que se ha centrado en el componente naval, principalmente, sin analizarlo en su conjunto, obviando el componente terrestre. Esto, sin lugar a dudas, ha podido dar lugar al mito de que supuso una gran derrota naval. En segundo lugar, se ha estudiado como un hecho aislado y no encuadrado en el contexto de la guerra anglo-española que sostuvieron ambos países entre 1585 y 1604. Esto ha podido derivar hacia el mito de la pérdida del poder marítimo español. Mi primera aproximación al estudio de la Gran Armada se produce desde el fondo, y digo literalmente desde el fondo porque, como jefe del área del patrimonio arqueológico subacuático del Instituto de Historia y Cultura Naval, a poco de incorporarme, hace aproximadamente 2 años, tuve que contestar una consulta sobre los buques hundidos durante la jornada de Inglaterra. Y uno de los primeros obras o documentos que consulté fue un libro de José Luis Casado Soto, Barcos españoles del siglo XVI y la Gran Armada de 1588, que a la fecha de su publicación se considera la mejor obra que se había escrito hasta el momento sobre este tema, que además sirvió de base para estudios posteriores, que como luego veremos. En este libro se incluye el cuadro que tienen ustedes en la pantalla, y que es el destino final de todos los barcos que compusieron la Gran Armada.
Y me llamó significativamente la atención, lo tienen ahí remarcado, que perdidos en combate solo se contabilicen 3 buques, lo que a simple vista parece un rendimiento muy exiguo para una gran victoria y a la vez mínimo para una gran derrota. Estarán pensando ustedes que efectivamente aparece ahí un 4º buque, pero estudios posteriores, tanto de Gómez Beltrán, en su libro La Invencible y la leyenda negra, como la monumental obra de la Batalla del Mar Océano, de varios autores, voy a leer para no perder ninguno, González Ayer, Jorge Calvar, Marcelino Dueñas y María del Campo Mérida, lo catalogan y lo documentan como retirado. Vamos pues a ver esta otra historia que prometía el título de mi conferencia. Para ello voy a hacer la aproximación, pero en un sentido inverso, porque desde un punto de vista estrictamente militar, si hubo una gran victoria por parte de uno de los contendientes, evidentemente también tuvo que haber una gran derrota de las mismas características del otro bando enfrentado. Entonces cabe preguntarse, ¿realmente existió una gran victoria militar inglesa? Evidentemente no se puede negar que consiguió neutralizar el desembarco de los tercios de Alejandro Farnesio, y también constituyó evidentemente una victoria moral, porque por un lado neutraliza la amenaza del dicho desembarco, que por muchos era considerado, por muchos historiadores actualmente es considerado como factible, y que hubieran podido rechazar muy difícilmente, y por otro lado demostraba o dejaba entrever las debilidades y vulnerabilidades de la monarquía hispánica. Vamos a ver entonces, para empezar esta aproximación a este tema, qué 2 fuerzas estaban enfrentadas en este momento. En primer lugar estaba la Gran Armada que estaba constituida por un grupo de buques de distinto porte, tonelaje y características, pero no era, como se ha querido decir en muchos sitios, en muchos aspectos, una reunión anárquica y desorganizada de buques, que Felipe II tuvo que reunir a toda prisa rascando las calderas del imperio. Al contrario, era una organización operativa que había sido perfectamente planificada en base a 3 necesidades que tenían que cubrir la Gran Armada. En primer lugar, era el transporte de las fuerzas de refuerzo que iban a apoyar a los tercios de Alejandro Farnesio. Una segunda necesidad, que era el apoyo logístico al desembarco y las operaciones posteriores en tierra. Y por último, la cobertura naval durante el movimiento de los tercios al atravesar el Canal de la Mancha y el control marítimo, en la medida de lo posible, de la zona de operaciones. Aquí me van a permitir que haga una pequeña breve digresión, y es que, de acuerdo con lo que analiza Gómez Beltrán en el libro que hemos citado anteriormente, plantea la posibilidad de que la mejor denominación hubiera sido flota, a similitud con las que se organizaban en la carrera de las Indias, en vez de armada. Bueno, no es un tema importante ni afecta a la conferencia, pero lo dejo ahí para su consideración. Bien, entonces, para cubrir estas 3 necesidades, evidentemente hubo que reunir tipos de buques de muy distintas características. En primer lugar, tenían que ser buques de combate que defendieran a la Gran Armada, buques de transporte, auxiliares y logísticos, y todos aquellos que permitían la acción del mando, ya sean de exploración, avisos, etc. Además, hay que tener en cuenta que la Gran Armada actuaba lejos de sus bases logísticas. Por ejemplo, se encontraba a 1.300 kilómetros aproximadamente del puerto de La Coruña, y no contaba con ningún puerto de apoyo en la zona de operaciones. Esto realmente luego se vio que fue uno de los mayores inconvenientes a los que tuvo que hacer frente la Gran Armada. Por otro lado, nos encontramos con la flota inglesa, constituida casi en su totalidad por buques de combate, que actuaba lógicamente cerca de sus bases y con un apoyo logístico muy próximo y rápido. No voy a entrar en números porque varían mucho dependiendo de los autores, pero no estaría muy alejado de la realidad considerar que en lo que se refiere a buques de combate específicamente, la proporción a favor de los ingleses podía cifrarse en 3-1. Esto demuestra que la famosa idea de que esto representó un combate bíblico entre David y Goliat está muy lejos de ser real. Efectivamente, España en ese momento era un imperio en pleno apogeo, y a Inglaterra todavía le faltaban casi 100 años
para llegar a ser el imperio que fue posteriormente. Pero ni los buques españoles eran más numerosos que los ingleses, ni por otro lado fue un combate de los pequeños buques ingleses contra las fortalezas españolas, galeones. Bien. Vamos a analizar entonces el mito de la gran derrota naval desde varios de los tópicos que se han hecho o que se han publicado. En primer lugar, la superioridad de la doctrina y la táctica naval inglesa. Esta supuesta superioridad estaba basada en una mayor tecnología de los buques ingleses y que contaban con mejores dotaciones que los españoles. La verdad es que en efectos prácticos los ingleses no consiguieron romper nunca la formación de la Gran Armada. Es cierto que no existen unos documentos que reflejen qué tipo de formación utilizaban los ingleses, pero poco después de terminar la jornada de Inglaterra, el almirante Lord Howard, que era el almirante al mando de la flota inglesa, contó sus experiencias que fueron reflejadas en varios gráficos del Robert Adams, que ha sido considerado por los historiadores ingleses como un fiel reflejo de lo sucedido y digamos que la versión oficial inglesa de lo que aconteció. Voy a poner simplemente dos ejemplos de los gráficos en el que tienen en pantalla, corresponde a la carta número 3 y es el combate que tuvieron ambas escuadras frente a Plymouth. Pueden observar en esta parte la formación española, mientras que la flota inglesa se dirige a ellos sin guardar un aparente orden de combate, como han determinado algunos historiadores, en tropel, la han denominado en tropel. En el siguiente gráfico corresponde a la carta número 6 a los combates habidos los días 2 y 3 frente a Portlandville. Nuevamente se aprecia la formación española perfectamente establecida, una línea en vanguardia protegiéndola y nuevamente la flota inglesa atacando sin orden aparente a la Gran Armada. En la parte inferior puede apreciarse una nueva organización que Lord Howard dio a la flota inglesa, y es dividirla en escuadras. Dividió la flota en 4 escuadras, una al mando, se la quedó en mando él, otra al mando de Drake, Hawkins y la última de Frobisher, que es lo que quiere representarse en la parte inferior. Bien, otro aspecto a tener en cuenta es que durante el tránsito de la Gran Armada, desde su salida de La Coruña hasta la llegada al fondeo de Calais, su avance no fue ni dificultado ni retardado de manera sustancial por la flota inglesa. Hemos hecho un cálculo aproximado en esta transparencia, evidentemente he considerado las distancias en línea recta, no se ha tenido en cuenta ni las bordadas ni los cambios de rumbo inherentes a la navegación, pero creo que es significativa de lo que les acabo de explicar. Está dividido en 2 tramos, el primero desde la salida del puerto de La Coruña hasta el fondeo en Cabo Lizard, abarca el periodo del 26 de julio al 29 de julio, en el que en un recorrido total aproximado de 380 millas, vemos que el avance se cifraba 48 millas diarias. En el segundo tramo, desde el Cabo Lizard hasta el subfondeo en Calais, el periodo del 30 de julio al 6 de agosto, el recorrido es de 290 millas, que da una media diaria de 37. Si tenemos en cuenta que en este periodo se produjeron los combates del 31 de julio, 2, 3 y 4 de agosto, se ve que significativamente la Armada mantuvo un avance constante durante todo su recorrido, que no fue dificultado ni por los ingleses. Y por último, como un dato ya quizá más anecdótico, en un intento desesperado de los ingleses por desorganizar y dispersar a la Gran Armada, el almirante Howard recurrió a una táctica que desde luego no se puede considerar novedosa, porque ya se usaba desde antes del siglo IV antes de Cristo, y que eran los bulotes incendiarios. Aparece aquí en pantalla, tienen 2 óleos que muestran de distinta perspectiva
lo que sucedió en Gravelinas. Curiosamente, y a pesar de ser una táctica muy antigua, fue la única que consiguió de alguna manera, y aunque fuera momentáneamente, desorganizar y dispersar a la Gran Armada. Luego, en poco tiempo, consiguió volver a reagruparse, a coger su formación de combate, pero inicialmente tuvo éxito, a pesar de que tuvo que sacrificar 8 buques de su escuadra para lanzarlos contra la Gran Armada. Otro de los tópicos que han sostenido el mito de la gran derrota naval se ha basado en la superioridad artillera de los ingleses. Esta aparente superioridad, desde luego, no se justifica por los resultados obtenidos, porque únicamente, como hemos visto al principio de la presentación en el cuadro de Casado Soto, solo una nao, la María Juan, puede considerarse como hundida directamente por efecto de la artillería. Es cierto que en el combate de Gravelinas se hundieron también, o se perdieron también, los galeones de San Felipe y San Mateo. Y en ambos casos se aprecia una misma dinámica. Ambos se vieron envueltos en combates en solitario contra un número considerablemente superior de buques ingleses. Debido a los daños sufridos por la artillería, intentaron llegar a tierra, pero fueron apresados por buques holandeses. El primero, el San Felipe, fue remolcado hasta el puerto de Flesinga y debido a los daños que tenía se hundió allí mismo. El segundo, el San Mateo, después de resistir 6 horas el ataque de los holandeses, fue apresado y se dirigió también al dicho puerto. Pero lo más importante que hay que destacar aquí es que ninguno de los 2 galeones, a pesar de haberse perdido, fueron hundidos por la artillería, lo que viene a demostrar la relativa eficacia que tuvo en los combates. Para refrendar o avalar en parte todo esto que les he explicado, voy a recurrir a 2 citas que tienen en pantalla. La primera la contempla Ricardo Cerezo en su libro Las Armadas de Felipe II, y que dice: en 1588 la resolución de los combates navales mediante el hundimiento de naves por la artillería era aún una cuestión de futuro. Y el historiador inglés Irving Thompson, en un artículo publicado en 1975 en una revista de historia, explica: ambas flotas llevaban más de 4.000 cañones. Sin embargo, a pesar de 4 días de prolongado bombardeo por ambos lados, los españoles habían conseguido con éxito desfilar a lo largo de la costa meridional inglesa de Inglaterra, quédense con esta idea, prácticamente ilesos por la acción enemiga. Bien, dando por supuesto esta victoria inglesa, cabe preguntarnos qué beneficios obtuvo. Parece ser que los hechos han venido a demostrar que no fue así. En primer lugar, no alcanzó ninguna hegemonía naval. Tardaría, como he dicho antes, más de 100 años, hasta principios prácticamente del siglo XVIII, en llegar a ser la potencia naval y el imperio que posteriormente fue. Asimismo, no obtuvo ningún puesto de gran potencia en Europa. Quizá es debido a que en la guerra de 1625-1630 fue nuevamente derrotada por España. Y si alguien realmente se benefició de este enfrentamiento, podemos decir que fueron los holandeses, porque por un lado consiguieron anular la amenaza del duque de Parma en sus territorios, recuperaron posiciones y comenzaron a cimentar su independencia. En este sentido, también Inglaterra hizo una valoración errónea de las consecuencias de la jornada de Inglaterra, quizá dejándose llevar por la propia euforia de la propaganda que había lanzado, y minusvaloró o menospreció las capacidades reales de la armada de Felipe II, y decidió lanzar un ataque contra las líneas de comunicación entre España y América y atacar bases en la península. Los hechos posteriores han demostrado que no tuvo ningún éxito en ninguno de los 2 objetivos que se planteó, y como resumen o como ejemplo se encuentra el desastre que sufrió la contraarmada que Inglaterra lanzó contra España en 1589. Bien, el segundo mito que hemos tratado anteriormente es la pérdida del poder marítimo. No resulta verosímil pensar que realmente los barcos españoles y sus dotaciones eran tan sumamente ineficaces
como quieren hacer demostrar la historiografía inglesa. Evidentemente, España en ese momento era un país el más potente de Europa, posiblemente, y tenía un imperio que, como dice el himno de la escuela, de la Armada, estaba basado en los caminos del mar. Bien, el poder marítimo de una nación, de modo muy esquemático, se basa en dos conceptos. En primer lugar, los intereses económicos marítimos y un segundo aspecto, puramente militar, el poder naval. Vamos a ver cómo esta supuesta derrota influyó sobre ambos conceptos. El primero de ellos, los intereses comerciales marítimos. En la década de los 80 del siglo XVI, España tenía fuertemente consolidado todo su sistema comercial con América. Había dos flotas que hacían la ida y el tornaviaje anualmente, la flota de tierra firme y la flota de Nueva España, dos armadas permanentes dedicadas a su defensa, la Armada de la Guarda de la Carrera de las Indias, que acompañaba en su tránsito a las flotas, y la Armada del Mar Océano, que aseguraba el control marítimo en el triángulo comprendido entre Cabo San Vicente, Canarias y las Azores. Y asimismo había bases y puertos establecidos en ambos lados del Atlántico para asegurar el tránsito, como fueron Cádiz, Sevilla, Lisboa, Veracruz, La Habana, Cartagena de Indias. En este sentido, y como muestra de lo que estamos hablando, aparece en esta transparencia el tránsito de buques que hubo entre América y España, dividido en tres periodos para sacar unas conclusiones más claras. El primero, entre 1585 y 1588, previo a la Gran Armada. El periodo 1589-91, que fue realmente donde más se dejó sentir los efectos negativos, y el periodo de 1592, que es cuando comienza la recuperación española, hasta 1604, que acabó la guerra entre España e Inglaterra. Como pueden ver, el tránsito de buques prácticamente se mantuvo constante en estos tres periodos. No solo eso, sino las flotas mantuvieron un constante tráfico de oro y plata entre América y España, lo que aseguró la continuidad de la monarquía hispánica en cierta medida. Ninguna de las flotas no fue ni apresada ni desorganizada por los ingleses, y en este periodo se calcula que no se llegó a perder más que un 10% de todos los buques que hicieron el tránsito, y la mayoría de ellos fue por naufragio y no por acción de los corsarios ingleses. Y hay que tener en cuenta además que el sistema de flotas de la Carrera de las Indias estuvo en vigor hasta el año 1828, en que se liberaliza definitivamente el monopolio del comercio con las Américas, y la otra gran ruta comercial española, que fue el Galeón de Manila, se mantuvo igualmente activo hasta el año 1815. Bien, el segundo de los conceptos que vamos a analizar es el poder naval. El poder naval, en términos absolutos o en pérdidas absolutas, no supuso una merma sustancial del poder de la Armada hispánica. Evidentemente tuvo unos efectos negativos que no pueden obviarse porque fueron realmente importantes. En primer lugar, las pérdidas humanas de personal de gran valía, tanto militar como marinera, y que supuso un problema para un relevo adecuado. Además, el coste económico de la reparación de todos los buques que regresaron, todos, prácticamente su totalidad, tuvieron que pasar por astilleros para ser reparados, fue de una cantidad muy elevada. Se produjeron unas pérdidas especialmente graves y significativas en lo que hoy podríamos denominar, por usar un término actual, en la flota mercante, dado que en el viaje de regreso a España la mayor cantidad de buques que naufragaron fueron los grandes cargueros italianos, alemanes, que estaban al servicio del rey. Y por último, también se produjo un bache muy significativo en las armadas de la Guarda y del Mar Océano, dado que todos los galeones que la componían participaron en la campaña de Inglaterra. A pesar de todo, hay algunos historiadores que defienden, como el caso de Garrett Mattingly, que la derrota de la Armada no significó el fin de la Marina española, sino al contrario, supuso su comienzo. En este sentido, ya en septiembre de 1588 se inicia un ambicioso plan de reconstrucción naval
basado en un importante aporte económico, así como un plan de construcción. En ese periodo comienzan, en 1589, en enero, comienza la construcción de 21 galeones que entraron en servicio a partir de 1591, entre los cuales están incluidos la famosa serie de los 12 apóstoles, y simultáneamente se construyeron buques menores y los famosos filibotes, buques muy pequeños, ligeros, maniobrables, que demostraron ser imprescindibles durante la jornada de Inglaterra para navegar en aguas poco profundas de Flandes. En agosto de 1589 podemos considerar ya que comienza la recuperación del poder español, del poder naval español, cuando se empiezan a incorporar al servicio activo 50 de los primeros buques que se fueron reparados en los arsenales. Y por último, ya en 1592 y 93, se puede decir que ya se habían alcanzado las cifras que había previamente al año 1588. Para terminar ya con esto que estamos viendo y a modo de resumen, vamos a dar dos citas breves que refrendan lo que hemos estado hablando. La primera es de un historiador americano, que ya hemos mencionado anteriormente, y que viene a decir: los historiadores están de acuerdo en afirmar que la derrota de la Armada Española fue una batalla decisiva, realmente una de las batallas decisivas para la historia del mundo, pero lo que ya no coinciden es en definir qué es lo que decidió. Y la segunda, quizá todavía más sorprendente, fue pronunciada por el Lord Canciller de la reina Isabel, Francis Walsingham, el 18 de septiembre de 1588, a raíz de la decisión del almirante Howard de cesar en la persecución de la Gran Armada por el Mar del Norte. Y decía: siento que el Lord Almirante se viera obligado a cesar la persecución del enemigo a causa de las necesidades que tenía. Nuestros hechos a medias alimentan el deshonor y dejan la enfermedad sin curar. Es sorprendente que cuando ya empezaba la campaña de propaganda contra la Gran Armada hubiera una voz discordante como es la del Lord Canciller. Y por último, un tercer punto que me gustaría tocar y que creo que es de justicia, hace referencia a un personaje que ha demandado gran polémica, que se ha visto rodeado de gran polémica y que ha sido duramente criticado por la mayoría de los españoles, a mi entender, de un modo bastante injusto, haciéndosele único responsable del fracaso de la Gran Armada. Por supuesto, como imagino que ustedes ya habrán imaginado, estamos hablando del duque de Medina Sidonia, Alfonso Pérez de Guzmán el Bueno, séptimo duque de Medina Sidonia, nombrado por Felipe II, capitán general de la Mar Océano, y puesto al mando de la Gran Armada, a la muerte del marqués de Santa Cruz, don Álvaro de Bazán, que fue el primer comandante designado. Sobre Álvaro de Bazán es difícil aportar nada nuevo, es de todos conocido. Fue un marino invicto, el mejor almirante posiblemente español de la época, invicto, digo, en todos sus combates, con una gran iniciativa táctica y un valor reconocido a toda prueba. Era lo que hoy diríamos era un auténtico líder. Vamos a ver, aunque no nos entremos en profundidad en la biografía del duque de Medina Sidonia, porque tampoco es tema de esta conferencia, pero sí sería interesante tener en cuenta ciertos aspectos. En primer lugar, se hizo cargo de la Gran Armada con solo 3 meses de antelación a su partida, con lo cual, imagínense, pónganse ustedes en situación, cuál sería la posición en la que se encontró. De todas maneras, demostró innegables dotes de organizador y logístico, pues en ese espacio de tiempo completó la organización y el aprovisionamiento de la Armada. Incluso algunos historiadores afirman que a base de su propia aportación económica al proyecto. Demostró asimismo una ciega obediencia al mando y en ningún momento se separó de la misión que tenía encomendada. Y además demostró valor, serenidad, entereza y una conducta intachable. Evidentemente carecía de la experiencia naval que tenía Álvaro de Bazán, pero por otro lado se dejaba aconsejar por los almirantes que le rodeaban y que le acompañaron en la jornada de Inglaterra. También es cierto que esta falta de experiencia dificultaba que en un momento determinado tomara las decisiones tácticas más adecuadas.
De todas maneras, a pesar de todos estos pros y contras, hay una cosa que debe quedar clara y que hemos mencionado anteriormente. A pesar de todo esto, el duque de Medina Sidonia consiguió dirigir a la Gran Armada desde La Coruña hasta su fondeo en Calais, paseándose por delante de la costa inglesa sin que fueran capaces de detenerle ni desorganizarla. Llegó al punto que se le había marcado y regresó a España con casi el 75% de buques con los que había salido. Yo creo, personalmente, que quizá la mayor carga a la que tuvo que hacer frente el duque de Medina Sidonia fue la eterna o la permanente comparación con el marqués de Santa Cruz. Carga con la que tuvo que lidiar en su momento y que todavía en el juicio de la historia y actualmente se sigue manteniendo. Pero bueno, eso como son cosas inherentes al mando con las que uno tiene que trabajar. Se le han criticado muchas de las decisiones que tomó. Principalmente he querido remarcar estas tres. Fue su decisión de no atacar la flota inglesa en Plymouth, el fondeo en Calais y el regreso a España tras el combate de Gravelinas. Sinceramente pienso que si hacemos un estudio detenido de estas decisiones, las dos primeras creo que estaban plenamente justificadas. En cuanto a la tercera, tengo mis dudas y a lo mejor se podía haber hecho algo más. Habría que verlo con mucho más detalle. Y por último, ya hay que tocar también en este tema, como he dicho antes, la otra parte de este negocio. Y digo negocio porque es una expresión que utilizaba el duque de Parma en las cartas que mandaba al rey. Y es que hubo un componente terrestre, quizá más importante que el anterior, porque era el que realmente iba a llevar a cabo los planes de Felipe II. Y surge aquí la duda, ¿por qué Alejandro Farnesio no acudió a su cita? ¿Por qué no se produjo el encuentro entre la Gran Armada y Alejandro Farnesio? Ciertamente la Gran Armada se ha estudiado desde muchos aspectos y ha habido muchísimas obras dedicadas y trabajos dedicados al análisis, pero todos ellos tocan de manera tangencial, por lo menos hasta donde yo he llegado, qué decisiones tomó Alejandro Farnesio en este tema. El único libro que realmente o por lo menos que yo he podido consultar, que realmente toca este tema en profundidad es un libro de Riaño Lozano, Los medios navales de Alejandro Farnesio, 1587-1588, que hace un estudio pormenorizado de la actuación del duque de Parma durante estos acontecimientos. La verdad es que uno ve que unas conclusiones muy interesantes y hasta cierto punto sorprendentes, que quizá sería motivo de otra conferencia que daremos en otro momento. No se trata tampoco de exonerar la culpa o la responsabilidad del duque de Medina Sidonia a costa de echársela sobre Alejandro Farnesio. Evidentemente Alejandro Farnesio era el mejor general de su época, pero sí que este tema requeriría un estudio más en profundidad. Y ya por último, para terminar, el 28 de agosto de 1604 se firma el Tratado de Londres, que pone fin a la larga guerra que España mantenía con Inglaterra. Estoy seguro, o quiero suponer, que en el ánimo de todos los dignatarios que estuvieron presentes en las negociaciones estaba el recuerdo de todos los marineros y soldados que habían caído durante la jornada de Inglaterra. Y quiero remarcar de todos los acuerdos que se firmaron, los 4 que tienen en la transparencia, que son el final de la ayuda económica y militar de Inglaterra a los rebeldes holandeses, la inviolabilidad del comercio con las rutas oceánicas a América, fin del apoyo al contrabando y al corso, y respeto a los católicos en Inglaterra. He remarcado estos 4 precisamente porque de una manera literal, prácticamente literal, coincide con los objetivos estratégicos que Felipe II marcó cuando planeó y lanzó la Gran Armada contra Inglaterra. Así que, de esta forma, podríamos decir que 16 años después, tras muchos esfuerzos y sacrificios, la Gran Armada había alcanzado sus objetivos. Nada más, muchas gracias por su atención.
No, no, ya está. ¡Ay! Ha salido. Bueno, esa última parte que la corten y ya está.